Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 8, la visión del carnero y el macho cabrío. Para ello vamos a orar. Oh eterno y bondadoso Dios, alabado y glorificado sea su santo nombre. Te damos gracias, Señor, por tus cuidados. Te damos gracias, Señor, porque tú vienes en auxilio de nuestra débil fe. Y para ello solicitamos que la presencia de tu Espíritu esté con nosotros al abrir tu palabra y estudiar el libro del profeta Daniel. Gracias, Padre, por escucharnos y por atender a nuestra necesidad espiritual. Lo pedimos en Jesús. Amén. Este capítulo es el registro de la tercera visión de Daniel, que junto con el capítulo 9 nos habla de la experiencia de Daniel al no comprender del todo lo que el Señor le estaba revelando. El tema que se desarrolla en este capítulo es la redención del pueblo de Dios. Notemos que en el capítulo 2, en el sueño de Nabucodonosor, el Señor revela sus planes con respecto al establecimiento del reino de Dios, el devenir de la historia. En el capítulo 7, el tema se desarrolla en torno a la persecución que sufre el pueblo de Dios por un poder ilegal y el juicio que vendría. Pero el capítulo 8 comienza a hablar del santuario y los sacrificios del santuario y nos lleva al momento de la purificación del santuario. Este capítulo es considerado el centro del mensaje del libro de Daniel. De ahí en adelante todo el tema de Daniel girará en torno a esta verdad. Es más, el libro del Apocalipsis llegará a ser mejor entendido al abordar el tema de Daniel capítulo 8. Es tan importante que el mismo Señor Jesús aparece en escena, versículos 15 y 16 de Daniel capítulo 8. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Este personaje indiscutiblemente es el que está pendiente del mensaje que se le entrega a Daniel y además ordena al ángel Gabriel que le explique la visión. Es el Hijo del Hombre, Cristo mismo. Otro aspecto importante que se resalta en este capítulo es que se introduce por primera vez la expresión el tiempo del fin. Leamos el versículo 17. Entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Versículo 19. Y dijo: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y si volvemos a leer el equivalente del versículo 26 del mismo capítulo, dice: la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. De ahí en adelante esta expresión se usa 12 veces en el libro de Daniel, y posteriormente es usada por Jesús mismo en el sermón profético de Mateo 24, donde algunos comentadores han dicho con propiedad que este sermón de Jesús tiene un eco o teñido daniélico. Y como un punto para destacar más de este capítulo, que junto con el capítulo 9 de Daniel, es el uso de la palabra enseñar. Dios tiene un interés y enfatiza que esta visión debe ser estudiada y comprendida. Y finalmente, destacando la importancia de este capítulo, se da el segundo tiempo profético, los 2300 días. Es el más largo periodo profético de la Biblia, y que después de su cumplimiento ya no hay más tiempos proféticos en toda la Biblia. Por eso se considera que Daniel 8:14 es el centro de todo el capítulo, y el énfasis que se da en adelante
es que su comprensión es importante, aunque el tema será para el tiempo del fin. Después de mirar estas generalidades del capítulo 8, vamos a entrarnos en meditar en sus pasajes. Recordemos que los primeros 14 versículos es la visión y los versículos 15 al 26 son la explicación proporcionada por el ángel Gabriel. La introducción de la visión son los versículos 1 y 2. Leamos. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión, después de aquella que había tenido antes. Miraba yo la visión, y en ella yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. En la visión, pues, me veía junto al río Ulai. Hay varios aspectos a considerar. Número 1, esta es la tercera visión del libro de Daniel. Número 2, ocurre en el tercer año del reinado de Belsasar, es decir, aproximadamente en el año 551-550 a.C. aproximadamente. Número 3, no se sabe a ciencia cierta si Daniel estaba en Susa o fue transportado en visión allí. Número 4, Susa es la capital del reino de Elam, que para esa época era una provincia de Babilonia, pero posteriormente con la conquista de los medos y persas llegó a ser una ciudad importante. Número 5. No hay certeza del río Ulai, no se ha identificado plenamente, pero es interesante que esa visión ocurre fuera de la ciudad de Babilonia. La primera parte de la visión es la aparición de un carnero con 2 cuernos y uno era más alto que el otro. Leamos el versículo 3. Alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Varios elementos. Número 1, un carnero. Llama la atención que, a diferencia del capítulo 7, ya no se usa la descripción de bestias, sino de animales que son considerados limpios y que se usaban en la economía hebrea como aptos para el sacrificio en el templo. Número 2. Tenía 2 cuernos y uno era más alto que el otro y creció aún más. En la explicación que da el ángel en el versículo 20 leemos: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Es interesante que no se mencione a Babilonia en esta visión, debido quizás a que ya le quedaba poco tiempo. Ya para esa época el poder de los medos y los persas estaba en auge. Número 3, leamos el versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Se mencionan 3 puntos cardinales: oriente, norte y sur. Son los 3 poderes que derrotaron los medos y los persas para consolidar su poder. Lidia en el año 547 a.C., Babilonia en el año 539 a.C. y Egipto en el año 525 a.C. Este imperio en extensión fue mucho más grande que el de Babilonia. La segunda parte de la visión ve a un macho cabrío con un solo cuerno que se quiebra y surgen 4 cuernos. Leamos los versículos 5 al 7. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi llegar junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó, por tanto, a tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librara de su poder al carnero. Vamos a considerar este segundo símbolo de la visión. Número 1, es un macho cabrío. También es un animal usado en varias ofrendas de sacrificio en el templo e incluso en el día de las expiaciones.
Número 2. Este macho cabrío que tiene un solo cuerno viene a una tremenda velocidad, tanto que ni toca el suelo, y arremete contra el carnero y lo derrota. Además quiebra sus cuernos. La explicación del ángel nos da la indicación a quién representa este macho cabrío. Leamos el versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así que identifica a Grecia, el imperio greco-macedónico, que viene después de los medos y los persas. Y el rey primero pues es Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Número 3, leamos el versículo 8. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Pero dice que cuando este macho cabrío está en su mayor apogeo, el cuerno se quiebra y surgen otros 4 cuernos. ¿Cuál es la explicación que nos da el ángel? Versículo 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. La muerte de Alejandro Magno dejó el trono vacío, que fue dividido en 4 partes. Note el énfasis del versículo 8. En su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Es muy importante este final. Estos cuernos crecieron hacia los 4 vientos del cielo, es decir, hacia los 4 puntos cardinales. Entonces viene la tercera parte de la visión, la aparición de un cuerno pequeño que creció hacia el sur, el oriente y hacia la tierra gloriosa. Pero su poder se extendió hasta el cielo e incluso algo tomó de la mano del príncipe del cielo y lo echó por tierra e hizo cuanto quiso y prosperó. Ese es el tema entre los versículos 9 hasta el 12. Y vamos a considerar varios puntos sobre esta descripción. Número 1. Esta visión es paralela a la visión de Daniel 2 y a la visión de Daniel 7, en donde en cada uno se repite la secuencia y se introducen elementos nuevos. En Daniel 2 y en Daniel 7 el orden es el siguiente: Babilonia, después Medo-Persia, después Grecia, después Roma, Roma papal, el juicio y el establecimiento del reino de Dios. Esta misma secuencia aparece en Daniel 8, solo con la diferencia que no se menciona a Babilonia, porque es un imperio a punto de caer. Pero se menciona que vienen los medos y los persas. Y después viene Grecia. Y la secuencia nos dice que el siguiente poder es Roma y después la Roma papal. Así que el cuerno pequeño de este pasaje representa en un comienzo a la Roma imperial, que después toma connotaciones religiosas. En segundo lugar, bajo este concepto, el versículo 9 describe el accionar de la Roma imperial. Dice: de uno de ellos, un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, el oriente y hacia la tierra gloriosa. Recordemos que Grecia se divide en 4 cuernos que dan a los 4 vientos, y de uno de los 4 vientos, de uno de estos puntos cardinales, aparece el imperio romano, representado por un cuerno pequeño que crece al sur, haciendo que su aliada Egipto se rinda a su poder en el año 168 a.C., al oriente cuando se consolida su poder dominando a Siria, y a la tierra prometida, en este caso la conquista de Palestina. Recordemos que la tierra de Palestina es conocida como la tierra deseable, la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. En tercer lugar, pero ya en el versículo 10, se nota el cambio del tema. Creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Algo en común en la Roma imperial y en la Roma religiosa es la persecución contra los fieles hijos de Dios. Se sabe que los emperadores como Nerón, Decio y Diocleciano
desataron una persecución fiera contra los cristianos. Pero además es conocido por todos lo que ocurrió en la Edad Media y la persecución desatada por la Roma religiosa contra aquellos que eran fieles a las enseñanzas de la Biblia. La explicación del ángel en el versículo 24 dice: su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Por eso la cuarta característica de este pasaje es que este poder se engrandece hasta el príncipe de los cielos. Leamos el versículo 11. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Es equivocado pensar que se está refiriendo al santuario terrenal de Jerusalén, porque en el año 70 iba a ser destruido completamente, así que no tiene sentido una profecía hacia el futuro de algo que iba a ser destruido en poco tiempo. Así que la explicación del ángel en el versículo 25 dice: se levantará contra el príncipe de los príncipes, pues el príncipe de los príncipes no es otro que el mismo Cristo. Indiscutiblemente, lo que este poder realiza atenta contra el ministerio de Cristo en favor de los hombres. Ahora note que el versículo 10 enfatiza que este atentado contra el príncipe consiste en dos cosas: le quita el continuo y echa el santuario por tierra. Bien, lo primero que vamos a considerar de todo este simbolismo es ¿a qué santuario se refiere? Cuando esta profecía es dada para el tiempo del fin, pues no puede ser el santuario terrenal, ya que fue destruido en el año 70. Pero recordemos que al morir Cristo en la cruz del Calvario, todos los oficios del santuario terrenal ya no tenían razón de ser. Por eso debemos dirigir nuestra mirada al príncipe de los príncipes que ministra en el santuario celestial. Leamos Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El santuario terrenal era un símbolo de la obra salvadora que Cristo realiza en favor del hombre. En el santuario terrenal se ofrecían corderos, machos cabríos para simbolizar la muerte de Cristo en la cruz. Pero al morir Cristo, ya no es necesario ofrecer más corderos, porque Él es el Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros. Entonces, el santuario terrenal perdió su razón de ser. Ahora Cristo ministra en el santuario celestial, donde presenta su sacrificio para salvar a los hombres. Ahora, Él es el sumo sacerdote de este santuario. Leamos Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta de creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, Cristo no necesita ser ofrecido muchas veces. Su muerte fue una sola vez y para siempre. Leamos Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El Señor no necesita sacrificarse varias veces o morir varias veces para salvar a los hombres, sino que murió una sola vez y ahora está continuamente intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25.
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que esta profecía de Daniel nos transporta al santuario celestial donde Cristo ministra en nuestro favor. Volvamos a Daniel capítulo 8, versículo 11. Dice: aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El atentado es contra el ministerio permanente de Cristo en el cielo. Por eso la referencia el continuo, el hebreo tamid, significa continuamente, permanentemente. Las versiones castellanas se le agregó la palabra sacrificio, porque los traductores consideraban que se trataba del templo en Jerusalén, pero esta palabra no aparece en el original. Este término tamid aparece en el pan de la proposición, que debía estar continuamente en la mesa. Aparece también en la luz del candelabro de oro, que debía estar ardiendo o encendido continuamente. Pero también debía haber un holocausto en el altar de los holocaustos, uno que se ofrecía en la mañana y debía estar quemándose continuamente hasta el sacrificio de la tarde, que ardía continuamente hasta el sacrificio de la mañana siguiente. Ahora, esto es símbolo de la obra permanente de Cristo en nuestro favor. Por lo tanto, este poder presentado por el cuerno pequeño actuará de tal manera que atentará contra el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Leamos el versículo 12. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Veamos la explicación en el versículo 23 y el versículo 25. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este poder echa por tierra la verdad. Con sagacidad hace prosperar el engaño. Es una descripción adecuada del poder representado por la Roma papal, que al introducir ciertas prácticas obligatorias, so pena de muerte, ha echado por tierra los mensajes esenciales de la salvación. En el capítulo 7 de Daniel estudiamos las características que nos ayudan a identificar este poder. Ahora, en este capítulo, veamos sus pretensiones que atentan contra la esencia del Evangelio. Número 1. El sacrificio de la misa. El concepto de la encarnación de Cristo en los símbolos religiosos es lo que, según se afirma, que Cristo es sacrificado nuevamente. El concepto de la transubstanciación, es decir, que Cristo se encarna en la hostia, es de por sí una enseñanza contraria al Evangelio. En el órgano oficial de la Iglesia, el Our Sunday Visitor, del 14 de junio del año 1936 dice: cuando el sumo sacerdote pronuncia estas tremendas palabras de la consagración, él se eleva hasta dentro de los cielos y hace descender a Cristo de su trono y lo coloca sobre nuestro altar para ser ofrecido otra vez como víctima por los pecados de los hombres. El sacerdote hace descender a Cristo del cielo y lo obliga a encarnarse sobre nuestro altar como víctima eterna por los pecados de los hombres. No una, sino 1000 veces. El sacerdote habla, y aquí Cristo, el eterno y omnipotente Dios, inclina su cabeza en humilde obediencia al mandato del sacerdote. Esta es una afirmación de lo que significa para el catolicismo la comunión en la misa. Por eso recibe el nombre de
sacrificio de la misa. Esto, por supuesto, echa por tierra la verdad expresada en la Biblia, de la que ya hemos estudiado en esta sesión. Número 2. La intercesión de sacerdotes humanos y una innumerable cantidad de santos. La Biblia afirma que solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Cristo. Nosotros podemos llegarnos personalmente al Señor sin la mediación de ninguna persona o de ningún ser celestial. Tercer lugar, la pretensión de perdonar pecados. Cuando Cristo fue a sanar a un hombre, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y la reacción de los que estaban allí fue: el único que puede perdonar pecados es Dios. El asunto es que Cristo era Dios hecho carne. El Señor nos ha dicho que debemos confesar nuestros pecados a Él y su gracia nos alcanza perdonando nuestros pecados. Pero ellos le han dado la autoridad de perdonar pecados a los sacerdotes, desconociendo de esta manera la enseñanza del Evangelio. Número 4. Echaron por tierra la gracia del Evangelio. El Señor afirma que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pero lamentablemente se introdujo el concepto de las indulgencias y de las penitencias para alcanzar perdón, contradiciendo la esencia del Evangelio. Un punto más, la adoración a los santos, la adoración en el día domingo y otras muchas cosas que identifican la autoridad pretendida de este poder, pero que no tiene la aprobación de Dios para tales acciones. Entonces viene la última parte de la visión. Daniel escucha el diálogo de dos ángeles que están espantados al ver lo que este pretendido poder religioso está haciendo. Versículos 13 y 14 dice: entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario del ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Aquí hay varios elementos que debemos considerar. Número 1, ¿hasta cuándo? Es la pregunta de los ángeles. ¿Hasta cuándo actuará este poder? Recordemos que Daniel 7, que nos presenta el orden de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, cuerno pequeño que representa la Roma papal, después viene la escena de juicio. Así que el tema que sigue en Daniel 8 es la respuesta a esta pregunta. ¿Hasta cuándo? Es decir, ¿hasta cuándo se va a describir el juicio? ¿Cuándo será el juicio? Número 2. Se introduce el tiempo profético, que es el más abarcante de toda la Biblia. 2300 tardes y mañanas. Que si vamos a Génesis, una tarde y una mañana se refiere a un día. Por lo tanto, son 2300 días. Y un día profético equivale a un año literal. Por lo tanto, es una profecía de 2300 años. El capítulo 9 nos va a ampliar el concepto de esta profecía y nos va a decir cuándo comienza esta profecía. En tercer lugar, recordemos que esta profecía es clara, porque es para el tiempo del fin. Versículo 17, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Versículo 19, y dijo: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Versículo 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Así que el cumplimiento de esta profecía sería después del actuar del cuerno pequeño, y será el juicio anunciado en Daniel 7, donde se le dará el reino a los hijos de Dios. Número 4. El versículo 14 dice: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. ¿A qué santuario se refiere?
pues al santuario celestial. Ahora, ¿hay algo en el santuario celestial que debe ser purificado? Allí entonces tenemos que recordar los oficios del santuario terrenal para comprender y dar una explicación sobre qué es lo que se va a purificar. Cada día las personas vendían al tabernáculo a ofrecer sus sacrificios por el pecado. La persona traía su cordero, colocaba las manos sobre el cordero como transfiriendo su pecado al cordero. Y como la paga del pecado es muerte, el cordero era muerto y su sangre era untada en los cuernos del altar de los holocaustos, o el sacerdote entraba y asperjaba la sangre del cordero en dirección al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. De esta manera quedaba evidencia que el pecado fue confesado y fue perdonado. Una vez al año se debía celebrar el Día de las Expiaciones, donde el sumo sacerdote purificaba el santuario de los registros de todos los pecados confesados. Ese día se escogían 2 machos cabríos, uno era sacrificado y la sangre era tomada por el sumo sacerdote y entraba al lugar santísimo y la asperjaba en dirección al arca del pacto que contenía la ley de Dios, significando con ello que la justicia de Dios ha sido satisfecha. Después de allí salía del lugar santísimo y colocaba su mano sobre el macho cabrío que estaba vivo, y éste era llevado al desierto para que muriera allí. Veamos lo que significa todo esto. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por su sangre tenemos acceso al lugar santísimo del santuario, mostrando que las demandas de la ley han sido satisfechas al morir Cristo por nosotros. Cuando confieso mi pecado, el mismo es perdonado, pero el registro de ese pecado perdonado queda en el cielo. Y llegará el momento en que el santuario debe ser limpiado de todos esos registros. Apocalipsis 15 dice que el Señor saldrá de su santuario y nadie más podrá entrar, significando con eso que ha terminado su obra de intercesión. Entonces el Señor castigará al causante del mal y a todos los que no confesaron sus pecados, y los destruirá para siempre. Por eso es que Daniel se le dijo que esta profecía se empezaría a cumplir cuando comience el tiempo del fin. El juicio en el cielo comenzó el 22 de octubre del año 1844. Cristo está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros, pero muy pronto saldrá de allí para dar la recompensa a cada uno conforme hayan sido sus obras. El capítulo 8 de Daniel termina con un profeta enfermo por no poder entender la visión. Versículo 27. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel no entendía esta visión, y esto va a dar origen a una de las oraciones más importantes de la Biblia que estudiaremos mañana cuando veamos el capítulo 9. Amigos y hermanos, la salvación es el regalo más valioso que Dios pueda dar a los seres humanos. Toda su obra gira en torno a darnos la oportunidad para que lo conozcamos y lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador. Te invito hoy a refugiarte en el Señor, a buscar su dirección. Hoy Cristo está intercediendo por ti en el cielo y tiene todo el propósito de perdonarte y salvarte. Pero recuerda que no te obliga, la decisión es tuya. Que el Señor te bendiga hoy, es mi oración. Amén.